Telereportaje. El licenciado Juan Carlos Santandreu es empresario tabasqueño y esta mañana platico con él. Telereportaje presenta la entrevista con Emanuel Civilla. La entrevista. Buenos días, Juan Carlos, qué gusto recibirte en cabina. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Emanuel? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es que vale la pena comentar, Juan Carlos se ofreció como voluntario para aplicarse esta vacuna en la fase experimental, ¿no? La prueba que se hace. Y bueno, pues lo hemos invitado esta mañana a que nos platique su experiencia. Primero preguntarte, ¿por qué decides participar? Es un tema serio, es un tema que pudo haber generado algún problema de salud mayor. Pasaba yo hace un momento una nota donde se confirma que 6 personas murieron en esta etapa de prueba y tú dijiste, me anoto y voy. ¿Por qué lo hiciste? Así es. Mira, estos países en donde están desarrollando esta vacuna ya tienen esta cultura de ser voluntarios para poder ir desarrollando no solo esta, sino diferentes vacunas y diferentes tipos de curas para otras enfermedades. En el caso del COVID, yo vi un anuncio en la televisión donde hacía falta minorías, en este caso latinos, afroamericanos, asiáticos allá. Entonces, bueno, decidí participar como latino. Esto fue en Estados Unidos, en ¿no? Estados donde Unidos, has radicado por muchos años. Así es. Entonces decides y dices, voy, y los riesgos, ¿no pensaste en los riesgos, en las consecuencias? Sí, pero pues alguien lo tiene que hacer. Es parte de esto y pues es parte de poner un granito de arena en esto que estamos viviendo todos. Yo me anoté primero a la de Moderna. Se acabaron los espacios. Entonces mucha gente participó. Quiso contribuir. Sí. Es muy rápido cómo se acaban los espacios allá porque ya tienen esta cultura de voluntariarse y participar y ayudar. Pero sobre todo las personas que participan son personas que ya tienen conocimiento. O sea, en mi caso, en lo del COVID, en los grupos que nos fueron poniendo, la mayoría, te puedo decir, eran médicos o personas de la salud, personas regulares que como tu servidor no había muchos al principio y lo que menos había eran minorías. Claro, ¿en qué etapa participas tú? ¿En qué fase? En la tercera fase. En la tercera fase participas. ¿Y cómo es el proceso? ¿Ves el anuncio en televisión y dices, pues voy y me anoto? ¿Dónde te anotas? Cuéntanos, por favor. Yo veo el anuncio en la televisión y ahí ponen una página de internet, me inscribo y en la que me inscribo es en la de Moderna. Se terminan los espacios de ahí y me llaman prácticamente casi a los 2 días pues iba a ser fui de los primeros en participar en la de Pfizer. La segunda versión, recuerdo, había una primera versión de la de Pfizer, no me acuerdo el nombre de la vacuna, termina en B1, esta es ya la B2, es la que nos van a poner ahora a todos, ¿no? Claro, son las 8:13. ¿Y a dónde acudes para hacer esta prueba? Este lugar se llama Clinical Trials of Texas, entonces CTT le dicen allá. En San Antonio fue, ¿no? Sí. Y va uno y bueno, ahí todavía no te garantiza que la vas a recibir. O sea, ahí pasas todo un proceso más o menos como de 5 horas. ¿Te hacen análisis? Sí. ¿De sangre? De sangre, de COVID, porque las personas de COVID las personas que tuvieran COVID no podían participar. En mi caso se requería personas de buena salud, gracias a Dios gozo de buena salud. Y sí, tanto te analizan 2 doctores, también toma de sangre, lo de la PCR, la prueba PCR para detectar el COVID. Ajá. Un historial médico y ya después de varias horas pasa uno, cuando ya te dicen ya es candidato, pasa uno a la vacuna, ¿no?
Bien, ¿y cómo es este proceso de la vacuna? Cuéntanos un poco la atmósfera. Bueno, hay un doctor y un testigo. Se supone que los doctores, perdón, el que la va a aplicar no sabe qué te está poniendo. No sabe si es un placebo o es la vacuna. Tampoco lo sabe en este caso la persona que lo va a recibir. Esto es, ¿juegan con un placebo? O sea, ¿sí forma parte de este método un placebo? Sí, 50%. O sea, 50% ¿Esto es como de las que sugestión mental o qué? Sí. ¿Sí? Ahí nos platicaban, primero entramos a una sala de juntas en donde nos platican todo el proceso, se firma un contrato con ellos. En mi caso fue de 2 años en donde me van a estar monitoreando. Sí, sacando sangre, monitoreando. Dando el seguimiento, ¿no? Sí. Porque bueno, estuviste en las pruebas. Los primeros días te dan una app donde tú vas poniendo cómo te vas sintiendo, qué vas teniendo. Tienen mucha comunicación con uno. Pues casi diario me hablaba un doctor. Y bueno, ahí en lo que me preguntabas en el mero momento, ahí es donde se siente realmente el nervio. Porque, ahí sí ya te cayó el 20. Claro. De lo que estás haciendo. Ya estaba yo, así que en el nombre sea de Dios. Pero ahí ¿Ya no podías arrepentirte a esas alturas? ¿O sí? Podías decir, ¿saben qué? Pues discúlpenme siempre, ¿no? No lo sé, tal vez sí, pero hubiera tenido que salir corriendo. Claro. O sea, pero bueno, ahí ya está uno, ya pues... Ya listo para aplicar, ¿no? Listo para plantear con el doctor, un testigo. Entonces nos decías que quien va a aplicar no sabe si es un placebo o la vacuna. Exacto, no sabe. Eso lo hacen para comparar o tener contra qué comparar sus estudios. O sea, si Pfizer vacuna a 40,000 personas en la fase 3, entonces 20,000 reciben la vacuna, 20,000 reciben un placebo. De ahí ven qué aspectos, pues como dijiste, ¿no? Psicológicos pueden afectar. ¿Tú, en tu caso, supiste al final si fue vacuna o placebo? Sí. ¿Y qué fue? ¿Fue vacuna? Sí, gracias a Dios, sí. ¿Fue la vacuna? Sí, pues ya después de haber hecho todo eso. Yo ahí pregunté, pues por mi misma dinámica de traslado, me era importante saber qué fue, pero en el caso de venir a ayudar aquí, algún familiar, algún amigo, alguna persona, saber si la recibió o no, porque ya con cierta inmunidad, pues con más confianza puedes ayudar, ya sea a un familiar, un amigo, quien lo requiera. Bien, te aplican entonces la vacuna y ¿qué sentiste? ¿Al momento sentiste alguna reacción? Lo peor se siente antes, ¿no? Bueno, pero por el estrés y el nervio, sí. ¿no? Y más que estaban en fase de prueba. Sí. No se tenía la certeza de qué reacción pudiera generarse. De ahí te pasan a como una sala de espera muy grande, con las sillas, con los espacios, pues, yo supongo pone el protocolo de salud. Yo llevé mi comida, lunch, porque 5 horas era bastante, y ahí en ese lugar te están monitoreando nuevamente más o menos por 30 minutos que esté la persona bien, que... Todo estable, ¿no? Que sí. No haya ningún contratiempo tras la aplicación. Alguna reacción que pudiera haberse presentado de inmediato, ¿no? Sí, y ahí hay mucho personal médico, la verdad, muy profesional. ¿Ahí estás con otras personas? Sí, y puedes platicar con estas otras personas, que curiosamente, como te comentaba, la mayoría con las que estábamos ahí platicando era personal de la salud. Otras, en mi caso había un voluntario, enfermero, pero pues yo prácticamente la única persona regular era servidora. Eras tú. en ese grupo que me tocó. Bien, del grupo con el que estuviste, ¿viste algo raro? ¿Alguna reacción que le haya generado a alguno? No, nada en ninguno. Todos muy tranquilos. De ahí, una vez de que ya pasa esta media hora, viene una persona a explicarte, bueno, qué sigue, y te dan una tarjeta de débito con dinero y te explican una app en donde vas anotando día a día cómo te sientes, y depende de lo que pongas te llaman de inmediato.
¿Y la tarjeta de débito para qué? En la tarjeta de débito, en mi caso, ponían como $80 más o menos, para en caso de tener alguna reacción, tenga uno un dinerito ahí para ir a la farmacia, comprar ciertos medicamentos para lo que son estos efectos secundarios que nos platican ahí previo a la vacuna. Podían ser poco de fiebre, dolor en el lugar de la vacuna, y pues, algunas personas pudieran presentar algún pequeño dolor de cabeza y algunos síntomas pequeños durante unas horas. Esos serían los efectos secundarios. Esos son los que nos platicaron, los más comunes. Fiebre, dolor de cabeza y dolor en el sitio donde se coloca la vacuna. Lo que no nos dieron era que tanto. La verdad que lo más doloroso es donde te ponen la vacuna. Ahí es donde sí yo duele. empecé a pensar. Bueno, no duele en donde te la ponen. Duele, ¿cómo te diría? A mí me la pusieron como a las 3 de la tarde, me empezó a doler como a las 8 de la noche. Pero ahí yo no sabía que la tenía puesto. Sí. Aquí en el brazo izquierdo, sí. En el brazo izquierdo lo ponen. Sí. A algunas personas les duele más que a otras. A mí sí me dolió bastante el dolor del brazo. De ahí. ¿Cuánto duró este dolor? Digamos que esa noche no la pasé muy bien. No fue una buena noche. Y al día siguiente ya empieza a bajar. Esos efectos secundarios prácticamente duran algunas horas. En mi caso tuve también hasta 37.3, 37.4, muy manejable. Eso ocurre con otras vacunas. La de la influenza te puede generar algunas reacciones así, te puede doler cuando te la aplican y también te genera alguna fiebre, pero nada que alarmarse. Esto es ahí, vacunas que generan estas reacciones, ¿no? Así lo tengo entendido. Yo cuando recibí la de la influenza es más o menos eso, pero no me había tocado tener esta experiencia. De hecho, yo llegaba a pensar que eran efectos secundarios, o ya tener la más o menos certeza de que había recibido la vacuna en lugar del placebo. Claro, son las 8 de la mañana, 21 minutos. Esto ocurre el 4 de septiembre. Sí. La primera vacuna. En los siguientes días, ¿alguna reacción? Ya hablábamos que tuviste cierta temperatura, que te dolió el brazo donde te aplicaron la vacuna y hasta ahí. Después, nada más. En las próximas semanas, ¿qué ocurrió? De ahí yo me presenté en el laboratorio para platicar esta inquietud de curiosidad, donde quería yo saber si había recibido o no la vacuna. Y ellos pues te dan una idea, no sé si, bueno, pues la voy a tener que decir, hay manera de saberlo, ¿no? Claro. Tan solo esperando más o menos 3 semanas, 18 días, ya los anticuerpos ya están presentes, entonces ya se puede uno hacer con una prueba y ya saber. Una prueba de anticuerpos. ¿En qué ¿Te hiciste esa prueba? Sí, me hice esa prueba con autorización de la clínica. Esas pruebas ya a los 21 días recibe uno el refuerzo. La segunda, pero vamos antes de hablar del refuerzo, de esta primera. Te haces en este trance entre la primera y la segunda prueba, esta prueba de anticuerpos. Sí. Uh-huh. ¿Y cómo resultó? Positiva. ¿Y te dicen cuántos anticuerpos? No, allá en Estados Unidos. En Estados Unidos no. No dicen, en mi caso me sale positiva anormal. Esa es lo que dice. Entonces, bueno, pues yo de la parte de los efectos secundarios fueron unas horas nada más y realmente muy, muy aguantables, no nada del otro mundo. Nada del otro mundo. No, nada para tener miedos o para desmitizar todas estas creencias que hay sobre las vacunas. Aquí seguimos muy bien, gracias a Dios. Y ya te aplicaron el refuerzo, sí, que tengo entendido ocurrió el 30 de octubre. O sea, la primera fue el 4 de septiembre, la segunda el 30 de octubre. Ajá. El 30 de octubre, ahí aprovechan también de sacar sangre. ¿Vuelves al mismo procedimiento de la primera vez? Muy parecido, sí. ¿No? Muy parecido, con la diferencia es que ya no pasa uno por el personal médico, ni el historial médico, ni nada. Entonces es un poquito más en lugar de 5 horas. Porque hay un expediente tuyo, ¿no? Ajá. Y ahí aprovechan de sacarle a uno sangre para ellos tener sus muestras de cómo va el progreso, no nada más en mí, en todos los que se voluntariaron de
qué tantos anticuerpos está generando uno. Y más o menos 3 semanas después aplican, del refuerzo, 3 semanas después vuelven a sacar sangre, porque pues se supone que es cuando ya la carga de anticuerpos es cuando más alta está. Como ayer lo escuché en tu entrevista, decía el gobernador, más o menos esa inmunidad que esta vacuna la tiene muy alta, alrededor de un 95%. Se alcanza, entonces te la pones 21 días después la vacuna y otras 3 semanas después están ya los anticuerpos donde deben estar. Los 8 de la mañana, 25 minutos, seguimos platicando con el empresario Juan Carlos Santandreu. En el caso de la segunda aplicación, ¿tuviste algún tipo de reacción? Sí. De hecho, lo que nos platican ahí es que las reacciones secundarias las tiene un porcentaje bajo, más o menos un 14%. De ahí en fuera no presentan nada. Ahí en la segunda ocasión, ahí tuve la oportunidad de platicar con los otros compañeros que se voluntariaron. Curiosamente, pues ahí nada más fui yo el que tuvo estos efectos secundarios, los demás. ¿Qué efectos fueron en esta segunda aplicación? En la segunda, lo único mucho menos dolor en el brazo, prácticamente algo muy simbólico, si se sentía. Una sensación como de gripa, como decías bien hace unos minutos, como cuando te ponen la de la influenza, una sensación como de una pequeña gripe que se va rápido, pues sí tuve un poquito de dolor de cabeza. Nada que un medicamento te lo pueda quitar y ya sentirte bien. Paracetamol y listo. Sí. Son las 8 de la mañana, 26 minutos. De ahí, 3 semanas más, decías, te hacen de nuevo una prueba para saber cómo vas de anticuerpos. Sí. ¿Y cuál fue el resultado? No, ellos, y en este caso en Estados Unidos, evitan mucho decir qué tanto, porque como bien dicen las autoridades, los que saben más de esto, no se sabe realmente si pocos anticuerpos es bueno o muchos anticuerpos es bueno. Se entiende por lógica que pues entre más anticuerpos mejor. Sin embargo, pues ya hemos visto que hay rebrotes. Por ahí escuché, creo que la secretaria de Salud del Estado mencionó ya como 3 personas que les dio. Sí, de hecho, el gobernador Jaime Bonilla, vamos a abordar el tema de una vez, se recontagió. Él en marzo tuvo problemas de COVID y ahora otra vez. Son las 8:27, vamos a la pausa. Regresamos presentándoles esto del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, que termina en el hospital por esta reinfección de COVID. Volvemos. Seguimos en esta plática con el empresario Juan Carlos Santandreu, tabasqueño, que fue voluntario en Estados Unidos de esta vacuna de Pfizer, ¿no? Y que nos está contando su experiencia, su testimonio, creo que interesante, para irnos haciendo la idea de lo que viene para los mexicanos a finales de diciembre. Hablábamos del caso del gobernador Bonilla. La Secretaría de Salud de Baja California informó que el gobernador fue ingresado al hospital de Tijuana ante la inflamación que presentó uno de sus pulmones a causa del COVID. Él en su conferencia de prensa que ofrece diariamente para dar a conocer el avance del coronavirus en esa entidad, Alonso Pérez, que es el secretario de Salud, afirmó que Bonilla se encuentra estable. Además detalló que el ingreso del gobernador se trató de un protocolo preventivo para que no vaya a presentar una complicación mayor. Recordemos que en marzo Bonilla fue confirmado de COVID y ahora ha ocurrido nuevamente.
Se encuentra en muy buen estado de salud, está en muy buen ánimo, se está recuperando. Él está en una de nuestras unidades médicas aquí por parte de la Secretaría de Salud. Actualmente no requiere oxígeno suplementario, está saturando por arriba de 96% de oxígeno. Se le está administrando medicamento intravenoso para desinflamarlo. Su pulmón tiene algún grado de inflamación, todavía no se consolida una neumonía, pero no queremos que llegue ahí, por eso precisamente se ingresó. Está en un estado de salud ahorita bastante estable, no tiene oxígeno y está en muy buen ánimo. De hecho, está seguramente viendo esta transmisión y continúa con sus actividades administrativas a través de contacto por su teléfono y por otro staff administrativo. Bien, pues esto es en cuanto al gobernador de Baja California, confirmadas las reinfecciones. Esto es, te puede volver a dar cuando los anticuerpos bajan, ¿no? Sí. Y si no sigues con todas las medidas, esto es un hecho. Allá en Estados Unidos, ¿qué dicen de las reinfecciones, Juan Carlos? También son altas. Y yo creo que han tenido la precaución de que en estas pruebas que uno se hace de anticuerpos no den si fueron muchos o pocos, porque todavía no se sabe qué significa tener muchos o pocos. Tal vez la lógica nos diga que al tener más es mejor. Sin embargo, con estas recaídas vemos que no necesariamente. Allá, y algo que he visto aquí, y bueno, al haber participado, y pues sí da un poquito de molestia, es que quienes creo puedan estar pues ahora sí que ayudando al virus a contagiar más personas, son las que ya les dio precisamente, porque se sienten con esa seguridad tal vez de que ya no les va a volver a dar, que ya no pues sí, con esa seguridad que no les va a volver a dar a ellos. Sin embargo, ellos siguen siendo portadores en su cuerpo. No se sabe si son portadores dentro de su sistema inmunológico, en la saliva y eso no se sabe. Incluso con la vacuna no está comprobado que una persona no vaya a poder ser transmisor. Entonces, las personas tanto vacunadas como las que han tenido el virus deben de seguir con los mismos cuidados. Eso es lo que les dicen allá, por supuesto, que sí. A ti te pusieron la vacuna y te dijeron, ya tienes la vacuna, sí, estás protegido, pero sigue cuidándote. Sí, incluso en mi caso de que yo sí sabía que tenía la vacuna, tenía que continuar con los protocolos y evitar, o sea, tener los traslados normales laborales o de algunas cuestiones que hacer con la mascarilla, la higiene, no asistir a eventos masivos, ni fiestas, ni nada por el estilo, ¿no? Son las 8:35. ¿Te dijeron cuánto tiempo dura el efecto de la vacuna? No lo saben. Tienen ciertas hipótesis. En el contrato de nosotros, bueno, el contrato de los que participamos es por 2 años. Nos van a estar evaluando y ahí se verá. Tienen algunas hipótesis de que pueda durar no menos de 6 meses. Pero bueno, eso ya lo dirá el tiempo. O sea, 6 meses y tendrías que aplicarte en 6 meses de nueva cuenta. Sí, así son los resultados. Se sabrá más adelante, porque sí, pues todo esto es inédito. Sí, ellos mismos no saben. Algunas personas seguramente será mayor, otras personas será menor. Casi. La versión de la vacuna que te pusieron a ti en etapa de prueba, fase 3, ¿es la misma versión que le pondrán a la población que ya está aplicando, por ejemplo, Gran Bretaña, Reino Unido? Sí, es la misma. Sí, hubo una versión con el mismo grado de efectividad, pero con un poquito más de secuelas. Sí, de efectos, exacto, de efectos secundarios. El porcentaje era mayor que el 14% que es ahorita, o sea, prácticamente es muy poca gente la que pueda tener los efectos secundarios. Entonces sacan una nueva versión que termina en B2, no recuerdo el nombre completo, y esa es la que va a llegar pronto a México, y es la que ya están poniendo en Gran Bretaña,
próximamente por ahí también en España y en otros. Sí, ya se va en Europa aplicando este proceso de vacunación. Son las 8 de la mañana, 37 minutos. Hemos escuchado de todo durante este proceso experimental de la vacuna, y también memes, bromas, ¿no? Que te sale el tercer ojo y no sé cuántas cosas. Nada de eso. O sea, nos decías en tu testimonio, pues sí, tal vez dolor de cabeza, tal vez un poco de fiebre o dolor en el lugar donde te aplican la vacuna, pero nada más, ninguna otra secuela. Ninguna otra para secuela. Dejarlo claro y que la población con confianza sepa a qué se está enfrentando. Sí, creo que es una pregunta importantísima porque sí, hay mucha gente que muy creativa para crear estos inventos o mitos en la sociedad que realmente nos están afectando y nos van a afectar pues con esas malas ideas. Yo creo, como alguien me platicó allá, una persona médica, hay que tener fe en Dios y confianza en la ciencia. Entonces, pues es más que nada eso, entender que esto no es nada más por uno, es también por las terceras personas. Seguirse cuidando, vacunarse, porque al vacunarse uno también ayudas a no seguir propagándolo, o esperemos bueno, al tener los cuidados, no seguir propagándolo, y esto ya termine pronto, ¿no? Ya se ve la luz ya con la vacuna ya pronto por aquí. ¿Te arrepientes de haber participado en este proceso experimental? No, ¿Lo volverías a hacer, Juan Carlos? Claro que sí. La parte más difícil, como te comenté, es en el momento de... Ya cuando llegas a la hora de la hora. Sí, de qué me va a pasar en el momento que me la están aplicando. Entonces te la aplican y por unos segundos estás pues como sintiendo una sensación rara que nada más la está creando la mente. Pues sí, puede ser. De ahí en fuera es algo muy, muy natural. Algo que en países desarrollados que cuentan con estos grandes laboratorios que están desarrollando las vacunas, ya está más... digamos, inculcado en la población el voluntariarse y el participar. Entonces, en esta clínica había tanto personas para participar en la prueba del coronavirus como en muchas otras pruebas experimentales de otras enfermedades. Tu mensaje a la población, a tus paisanos, aquí en Tabasco, ¿qué les dices? Principalmente a las personas que ya les dio, que tengan la responsabilidad social de seguirse cuidando y no contagiar y no buscar no sentirse supermanes o superchicas por el hecho de tenerla. Pedirle a la población no hacer eventos masivos, o sea, continuar como evitar las fiestas, no es momento. Sí, no, para nada. Como lo ha marcado la ley, creo que el gobierno, tanto federal y el estatal, han hecho un muy buen trabajo. Y pues no debe ser de nosotros echarlo a perder. Y en no creer en estos mitos, quitar estos misticismos acerca de cosas, nadie, por lo menos a nosotros que nos van a enterar, se ha muerto por la vacuna. Al contrario, hay muy buenos beneficios, muy poquitos y efectos secundarios muy sencillos. Entonces realmente sería invitarlos a que todos participemos y dejar de creer en estas versiones creativas. Esto es que se vacune todo el mundo. Porque nos han dicho las autoridades, no es una situación a fuerzas, sino es voluntario. Sí, es voluntario. Entonces aquí es la invitación a la población a que se vacune. Tú lo hiciste en la etapa experimental y todo salió bien. Gracias y bueno, ya se está aplicando, ya llegará a México y tu mensaje es todo el mundo a vacunarse. Todo el mundo. De hecho, ya están vacunando desde... menores de 18 años en adelante ya empezaron a vacunar y están saliendo muy bien. Nosotros tenemos la suerte de que nos van retroalimentando cómo va la vacuna. Pero Juan Carlos, pues creo que más que interesante conocer tu testimonio, tu experiencia en todo este proceso que viviste en relación a la vacuna experimental de Pfizer. Gracias por compartirla con el auditorio de Telereportaje. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo a todo el auditorio. Gracias. Es Juan Carlos Santandreu, empresario tabasqueño, radicado en Estados Unidos y que nos comparte esta mañana en cabina justamente lo que vivió en este proceso.